L'image que nous allons décrire a été générée par ordinateur. Elle représente un paysage montagneux saisissant avec une rivière sinueuse traversant une vallée luxuriante. Avant cela, jetons un coup d'œil à quelques termes de vocabulaire. La forêt. El bosque. El bosque. La rivière. El río. El río. La montagne. La montaña. La montaña. La prairie. La pradera. La pradera. À gauche. A la izquierda. A la izquierda. À droite. A la derecha. A la derecha. Imposant. Imponente. Imponente. Symétrique. Simétrico. Simétrico. Majestueuse. Majestuosa. Majestuosa. Lumineuse. Luminosa. Luminosa. Description. Descripción. Los elementos principales están organizados de manera simétrica. Un río ocupa el centro y las montañas elevándose majestuosamente a cada lado. En primer plano, encontramos un denso bosque de coníferas. A la izquierda y a la derecha del río, los árboles se yerguen altos e imponentes, creando un contraste sorprendente con el azul cristalino del agua. A través de este bosque, praderas verdes y colinas ondulantes se extienden a ambos lados del río. En el fondo, majestuosas montañas se alzan, sus cumbres nevadas brillando bajo el sol. El cielo es de un azul puro, salpicado de algunas nubes blancas espesas. Esta escena luminosa y pacífica evoca la grandeza y la serenidad de la naturaleza. Este paisaje evoca una impresión de tranquilidad y grandeza. La simetría de la composición, combinada con la diversidad de los elementos naturales, crea una armonía visual que captura la esencia misma de la naturaleza salvaje. Es una invitación a la contemplación y la evasión. ¿Cómo se dice en español? La forêt. El bosque. El bosque. La rivière. El río. El río. La montagne. La montaña. La montaña. La prairie. La pradera. La pradera. À gauche. A la izquierda. A la izquierda. À droite. A la derecha. A la derecha. Imposant. Imponente. Imponente. Symétrique.
Simétrico. Simétrico. Majestueuse. Majestuosa. Majestuosa. Lumineuse. Luminosa. Luminosa. J'espère que cette vidéo vous a aidé à décrire un paysage en espagnol. N'oubliez pas de pratiquer régulièrement, car c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à partager avec d'autres francophones qui souhaitent apprendre l'espagnol. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques. Hasta luego.